tiene que, pues, casi todos los expresidentes del Perú afrontan casos muy serios y tienen expedientes muy gordos. Y el expresidente Martín Vizcarra hoy se le ha renovado un impedimento de salida que tenía, pero esto es el inicio de un juicio que ya verá el fondo de acusaciones serias de cohecho pasivo propio, o sea, que habría recibido dinero de proveedores de obras del gobierno regional de Moquegua cuando él era gobernador. Pero para hablar de todo esto tenemos a su abogado. Gracias por acompañarnos, doctor Fernando Ugaz. Muy agradecido por la invitación, atento a tus preguntas. Bueno, no los ha sorprendido, ni a usted ni a su patrocinado, me imagino, la resolución de esta jueza, ¿no? Que dice, bueno, 12 meses más de impedimento de salida. Sí. A ver, en principio no nos ha sorprendido porque, para hacer la cuestión bien concreta, cuando se inició el proceso, cuando se inició el tema de la vacancia, la primera medida que solicitó el fiscal Juárez Atoche fue el impedimento de salida del país. Estamos hablando de aproximadamente el 2020. Se da la vacancia y lo primero que solicita el fiscal Juárez Atoche es el impedimento de salida del país. Y lo solicitó por 12 meses. ¿Y el juez se lo otorgó? Y la jueza no le otorgó los 12 meses, le otorgó 18 meses. Y en ese momento la defensa se allanó, entendió que en un contexto de investigación, correcto, debía el presidente de la República enfrentar las imputaciones, entregar los descargos y como corresponde. De eso, la defensa también entregó el pasaporte, solicitamos que se haga una inspección en la casa, entregamos pruebas de descargo, etcétera. A los meses, la Fiscalía solicita la prisión preventiva, o sea, iba escalando de menos a más. Pero la judicatura, la anterior magistrada, resolvió improcedente la prisión, se apeló y se confirmó la improcedencia de la prisión. ¿Y por qué razón? Lo principal, no había peligro de fuga. El argumento sustancial del fiscal Juárez Atoche en ese momento era que había coordinaciones supuestamente con el presidente de Bolivia o que de alguna manera se tenía algún tipo de relación. ¿En algún momento su patrocinado ha llegado a pensar y evaluar un asilo político? No, en lo absoluto. Y ese fue uno. ¿Usted se lo ha preguntado seriamente? Sí, seriamente. Mire, a ver, nosotros presentamos una carta frente a la imputación del fiscal, presentamos una carta a la embajada boliviana, primero, para consultarle, preguntarle si hay registro de ingreso del presidente Vizcarra. Se había pedido una cita, ofrecido como testigo que venga a declarar para que confirme o niegue sobre supuesta tal solicitud. Además, solicitamos que llamen a declarar al presidente de Bolivia. O sea... el presidente de Bolivia, que por cierto había estado en Moquegua. Correcto. Porque fue uno de los invitados en la avioneta, que es un viaje que por cierto es parte del conjunto de pruebas por las que se le está acusando a Martín Vizcarra, sí, ¿no? que es una de las cosas, digamos, menores, ¿no? ¿Por qué son menores? Porque el fiscal en dicho momento, incluso cuando solicitó la prisión preventiva, dijo que se habían hecho viajes en privado a Bolivia, que había existido reuniones. Hablemos de las cosas mayores y ya hablemos del fondo del caso, ya no solo del impedimento de salida, ¿no? Al presidente Vizcarra se le acusa de haber recibido sobornos de 2 obras distintas, las lomas de Hilo y el hospital de Moquegua. La loma de Hilo más serio porque se está hablando de 1 millón de soles y incluso hay testimonios de quien se lo habría entregado en 2 partes, y en el caso del hospital de Moquegua hay testimonios de quien fue el intermediario, que fue el exministro de Agricultura José Manuel Hernández. Correcto. ¿No? Y yo he leído rápidamente la resolución y las pruebas son abundantes. Ya, en principio un pedido de impedimento de salida del país no se puede sostener en una acusación. El pedido de impedimento de salida del país se sostiene principalmente en un peligro de fuga, para comenzar, porque ese no es el tema grueso del tema del impedimento de salida.
el tema grueso del impedimento de salida, y ahorita voy a abordarte la pregunta, es lo siguiente. El ser humano, por instinto de conservación, ante la probabilidad de una sanción de esa entidad, busca evadir a la justicia. Esa es una cita en el documento. Textual. Es con lo que dice fundado el impedimento de salida. Entonces, esa es una cita en un documento más grande que eso, ¿no? No, sí, pero vuelvo y repito. La acusación se da y se va a evaluar dentro de la etapa intermedia entre un juicio. En un juicio es donde se determina la responsabilidad o la inocencia de las personas. El Estado garantiza la presunción de inocencia de las personas. O sea, el Estado actual es de inocente. ¿Por qué se le da impedimento de salida? Porque se afirma que habiendo una acusación, supuestamente puede existir algún peligro de fuga. Pero la norma exige y la jurisprudencia exige que deben haber mínimos elementos objetivos de ese peligro de fuga. Y usted sostiene que el presidente nunca ha querido salir, ha tenido que pedir permiso para algunos viajes a regiones, ¿no? No menos de 20 veces. Y las 20 veces se han cumplido y se ha regresado. Hubo alguna oportunidad donde, a propósito de los trabajos que iba a realizar, correcto, se le invitó a ir a una pequeña ceremonia a un colegio cercano al lugar de las labores. Fue, atendió, se despidió y punto. Entonces, la pregunta es, ¿ese puede ser un motivo por un impedimento de salir del país? ¿Y en algún momento pidieron algún permiso para salir al extranjero? Nunca. No podían, porque el impedimento excluía esa posibilidad. No, hay una regla de conducta. La regla de conducta es la prohibición de salir de la ciudad, de la localidad de Lima, sin permiso de la juez. Por eso que los aproximadamente 20 pedidos de permiso para viaje al interior del país se ha hecho a solicitud del juez. Entonces la juez ha dado permiso en todos esos casos. Entonces, si la juez entiende que no hay peligro de fuga y la ruta es Tacna-Moquegua y se ha ido a diferentes ciudades del país, entonces la pregunta es, ¿cuál es el peligro de fuga? Más allá, digamos, de una acusación que es réplica de la formalización de investigación preparatoria. Entonces, no vemos que exista ningún cambio desde el inicio hasta ahora. Pues es un peligro de fuga abstracto y genérico, que reposa en consideración. Porque el ser humano, por principio de conservación, ante la probabilidad de una sanción, existe la entidad para evadir la justicia. Entonces, bueno, la verdad una regla muy genérica, puede ser una gran verdad, pero cierto, sí, usted tiene razón, debiera estar fundamentado más específicamente. Pero lo último. Pero creo que ahí hay otros argumentos. Lo último. Hace aproximadamente 1 año y medio que se levantó el impedimento de salir del país. O sea, la misma jueza, correcto, resolvió levantar el impedimento de salir del país. Y ahora lo renuevan. Lo levantó. ¿Por qué lo levantó? Lo levantó porque no habrá escrito alguno presentado por el Ministerio Público que solicite la prolongación ni que haya cambiado la situación. Entonces, usted y su patrocinado tienen derecho a solicitar su y para redondear la idea, permiso de salida. Para redondear la idea, o sea, hace 1 año y medio que habiéndosele levantado el impedimento de salida, hace 1 año y medio, no ha pedido ni una vez la salida del país. Ya, hablemos del fondo, porque es lo más importante y es grave, que es esta acusación de cohecho pasivo propio de que el presidente haya sido, cuando fue gobernador de Moquegua, coimeado. Vamos al fondo. Y he visto yo, pues, demasiadas pruebas, testimonios del gerente comercial de la empresa Obrainsa, que por qué tendría que haber inventado un cuento. Del exministro José Manuel Hernández, que era muy amigo del expresidente Vizcarra. Hay 3 cosas fundamentales acá que es importante que sepamos advertir. ¿Quiénes son los colaboradores eficaces? Hernández, Granados, Castillo. Son trabajadores, uno de ATA, de la supervisora, y otro de Obrainsa ICSA.
que lo que están tratando de hacer es una especie de colaboración empresarial, ¿no? Entonces, ¿Qué es una colaboración empresarial? La colaboración empresarial es como en todos, las empresas como uno ha sido gerente, que habrían sobornado. Claro, entonces todos ellos, de Granados, Castillo Divós, etcétera. Entonces, como todos han trabajado para la empresa, para las empresas, entonces entre ellos se corroboran. Entonces, yo estoy acusado, yo Castillo Divós, por lavado de activos, Granados por lavado de activos, cohecho, por el Club de la Construcción. Penden de mí no menos de 25 años de condena. Me he estado prófugo no menos de 2 años y medio, porque se me ordenó prisión confirmada. Y entonces, ¿cuál es mi salvación? Sí, pues ya frente a esta situación? Entonces, no es que no tienen ningún interés. Es justo la norma. Los colaboradores eficaces no son ángeles, pero tienen que demostrar lo que dicen. Entonces sigamos avanzando. Y yo he visto correos, WhatsApps. Es importante que siga avanzando en el relato porque se afirmó de que no tenían ningún interés, ¿no? Entonces, ya cambiamos de opinión, tiene interés. Sigamos avanzando. Pero no solamente tiene interés, sino que además la norma en lo que les exige es que su corroboración no sea espúrea, no sea subalterna, claro, no sea sospechosa. Yo he visto que hay pedidos para conseguir el dinero. Ahorita voy. ¿Quiénes lo corroboran? Su chofer, que ha trabajado con él 37 años, su dependiente. De Hernández, su chofer, Aranda, que luego ha sido removido al Ministerio de Agricultura cuando él trabajó. El otro señor Castillo, su secretaria, y la tesorera de la empresa ICSA y Obrainsa. Entonces, todo queda en familia. Sigamos avanzando. ¿De dónde fueron el origen de los dineros? Se dice que de MSARC. MSARC es una empresa donde supuestamente se habría sacado 1.300.000 soles aproximadamente en el 2014. Pero quiero ir al tema. Estoy respondiendo al tema. Pero ¿qué tal si le pregunto lo siguiente? ¿Hay algo que admita siquiera responsabilidad política el expresidente, el exgobernador de Moquegua, Martín Vizcarra, en el tratamiento que le dio a los procesos de licitación y a estas obras? A ver, los procesos penales... ¿Hay algo irregular siquiera que admita? Que dos cosas. Los procesos penales no están para determinar responsabilidades políticas. ¿Estamos claros, cierto? O sea, a nadie se le acusa, ni a nadie se le procesa. Ya que está negando haber recibido sobornos, quisiera saber si en su estrategia de defensa admite responsabilidad algún política, error, alguna irregularidad. Frente a ellos le tengo que decir dos cosas. Cuando él estuvo cuando él estuvo de presidente de la República y luego en el Ministerio de Transporte y Comunicación, una de sus decisiones fue, correcto, anular algunos contratos, anular algunas decisiones. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta de la sobrevaluación de algunas postulaciones, de algunas adjudicaciones. Entonces, lo que se hizo fue generar nuevos concursos. Y ahí están las pruebas al canto. Se anularon y luego se definieron otros concursos con montos muchísimo ¿qué me menores. está diciendo? Que años después, cuando fue ministro de Transporte y Comunicaciones, hizo algunas gestiones que ocasionaron la venganza en los supuestos años donde dicen los colaboradores que seguían entregando dinero, porque estas son supuestas coimas a crédito. Bueno, si esa es su estrategia de defensa, tendrá pues que demostrarlo. Está probado. Están ahí la anulación de los contratos, están los nuevos contratos y los nuevos montos. Y del otro lado están ahí la serie de comunicaciones entre los miembros vamos de a la las empresa comunicaciones. para conseguir el dinero que le habrían dado. Vamos a las comunicaciones. Las comunicaciones. A ver, si se habla de, por ejemplo, una colusión, ¿no? Pero que el fiscal acaba de solicitar sobreseimiento de la colusión, acaba de solicitar sobreseimiento de usurpación de funciones, acaba de solicitar sobreseimiento de los otros cohechos. Entonces, el fiscal mismo ha dicho no existen todos estos acuerdos previos. Perfecto. Entonces, pero de alguna manera se le adjudicó la buena pro. Entonces uno pregunta, ¿ha habido acuerdo previo? Todos los que han declarado han dicho que no existió acuerdo previo. Se dice que él le dio una cifra clave de cuánto tenía que presentar como cifra a la empresa para poder encajar en el precio justo como para ser elegida. Se ha acreditado en el proceso que esa supuesta cifra era pública. O sea, están en los documentos que esa supuesta cifra era pública.
Y es interesante porque hay varias fechas de las supuestas entregas de monto. Ahora, yo tengo una curiosidad en especial, porque dejamos volando ahí una avioneta, esa avioneta que trajo al ministro de Economía de Bolivia en aquel entonces, que ahora es el presidente Luis Fernando Arce. ¿Eso fue un favor que le hizo Obrainsa a Martín Vizcarra, el gobernador? O sea, costear el vuelo de una avioneta. ¿Por qué una empresa tendría que haber hecho tremendo favor que tiene un costo en algunos miles de dólares al gobierno regional de Moquegua? Esas preguntas no nos hacemos cuando las mineras o las empresas importantes en las regiones solventan y patrocinan una serie de acciones por responsabilidad social. Vemos a mineras Sauder, vemos a mineras, una serie de cosas que de alguna manera coadyuvan para beneficios de la región. Entonces fue eso. Absolutamente. O sea, el gobernador de entonces de Moquegua, Martín Vizcarra, le pidió a esa empresa: ayúdame con esto por responsabilidad social, porque esto es bueno para la región donde tú quieres trabajar. Es que ha sido una precisión de oficio. Mire, es interesante porque la primera hipótesis de la Fiscalía fue que todo esto fue clandestino. Entonces nosotros tuvimos, y eso se discutió hace 2 años y medio, cuando se solicitó la prisión, y dijo, todo esto ha sido clandestino. Y nosotros dijimos, ¿y qué es este periódico de Bolivia? En todos los titulares de Bolivia. ¿Y qué son estos periódicos en la región de Moquegua? ¿Todo esto es clandestino? No podía ser clandestino. Está el ministro de Economía de Bolivia y autoridades de Bolivia. No podía ser clandestino. Para que vea la inteligente propuesta fiscal que se hizo y afirmaciones sin sustento. Entonces, lo importante acá es que tenemos que esperar que termine la etapa intermedia y tenemos que esperar a que termine la etapa de enjuiciamiento. Se hacen una serie de afirmaciones de encuentro cuando el presidente Vizcarra, en su momento gobernador regional de Moquegua, se encontraba en Moquegua. O sea, firmando resoluciones en Moquegua. Hay resoluciones en fechas donde se dice que se encontraron acá para entregarles dinero. Se dice que se entregaron montos en fechas donde el presidente Vizcarra estaba de viaje en otro país. Se dice que que estaban en coordinación, por ejemplo, para la firma del contrato, cuando no existe ni una llamada en esas fechas entre ambos, ni con los terceros, Castillo, Dibós, Granados, etcétera. Entonces, muchas cosas se pueden decir. Acá lo importante es que hay que esperar la etapa de juicio, que me parece que es una etapa estelar, para que se puedan descargar una a una esta situación. Sí, y seguiremos atentos a esa etapa porque el expresidente Vizcarra es alguien que gravita sobre la política, quiere seguir, quiere ser candidato, aunque está inhabilitado. Entonces seguiremos atentos a ese caso. Y yo creo que sí, y es importante sobre todo que la justicia sea una justicia que el tema político no debería interesarle. Y en momentos propicios, digamos, tomar estas medidas, yo creo que no es lo adecuado, más aún cuando las personas, los ciudadanos están cumpliendo con sus reglas. Le interesa la política, pues entonces, por eso también se judicializa. Pero lo importante es que la Fiscalía y la justicia no se interesen en la política. Bueno, ese es el tema. Muchas gracias, doctor Fernando. Muy agradecido, Fernando.